Mucho gusto, jóvenes, es un placer poderles saludar nuevamente por este medio, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a darle inicio al tema del método de la economía política. Recordemos que de manera presencial nosotros ya sabíamos lo que es la economía política, pero vamos a dar una retroalimentación de ello. La economía política es el estudio de la producción y el comercio, y sus relaciones también con la ley, las costumbres y el gobierno, y también la distribución del ingreso nacional y la riqueza que se tiene, ¿sí? Entonces, ya sabiendo lo que es la economía política, vamos a ver el método que nos presenta para nosotros poder enfrentar muchas situaciones que nos podríamos encontrar en nuestra futura empresa. Veamos entonces lo que nos dice el licenciado Julio Gómez Padilla. Este licenciado puntualiza en su libro Capítulos de Introducción a la Economía que el método es un conjunto de procedimientos científicamente idóneos, siempre adecuados a las características del objeto de estudio, que permite llegar a la comprensión de los fenómenos de la realidad, siendo considerados tanto estática como dinámicamente. Es decir, se dirige al hallazgo de la veracidad, de la esencia de los hechos también, de sus relaciones causales, también de las leyes que se rigen todo movimiento. Asimismo, el uso de un método determinado no está subordinado a las preferencias del investigador, sino a la naturaleza del objeto de estudio. Coexisten entonces como dos particularidades, siempre necesarias en la economía política ya tomada como ciencia. La existencia de la objetividad, que se refiere al estudio de los hechos y fenómenos económicos tal como ocurren, sin que en ello intervengan las preferencias del economista, y la aplicación del método científico, que se dirige a la sistematización de la información obtenida de la naturaleza, utilizando la observación, el razonamiento y la experimentación, ¿sí? Estas tres palabras son muy importantes, ya que nosotros comprendemos la observación es ver qué problemas podemos detectar en nuestra empresa, ¿sí? O en la empresa en donde vayamos a trabajar. El razonamiento es ver si estamos actuando bien, si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si necesitamos mejorar, ¿sí? Y la experimentación es ya realizar ese cambio, ¿sí? Es ya poner nuestro granito de arena para ser un agente de cambio, siempre y cuando sea para bien, ¿sí? De acuerdo a esto, hay unas fases de este método. En estas fases encontramos lo que es la observación, el compendio, la sistematización y distribución de datos importantes respecto al problema tratado o problema que nosotros vayamos a tratar, ¿sí? Los hechos económicos son todos aquellos que se relacionan con las necesidades de una persona o de muchas para satisfacer estas necesidades. Estos son percibidos por los sentidos. Para llegar al conocimiento cierto del objeto de estudio, se utilizan las técnicas de observación. La observación consiste en el estudio de un fenómeno en sus condiciones naturales. Esta debe ser exhaustiva, cuidadosa y exacta para no perder de vista cualquier dato que sea muy importante para poder tratarlo. Ulteriormente de la observación se tendrán una serie de datos, por lo que procede el compendio.
La palabra compendio quiere decir un breve resumen, ¿sí? De este compendio sale la sistematización. Sistematizar podemos brindarle un sinónimo de organizar, ¿sí? Y distribución de los mismos, es decir, su ubicación atendiendo a la relación recíproca entre ellos. No obstante, es importante realizar una abstracción de los datos, separar de la realidad y tomar lo más importante. Luego de su análisis debe integrarse todo aquello que vayamos observando. Al inicio de esta fase, ¿sí? Comienza con el planteamiento del problema que se va a estudiar. Es decir, debe haber una hipótesis. Una hipótesis, por si ustedes no han escuchado esta palabra, es cuando nosotros suponemos algo a partir de ciertos datos, ¿sí? O también podríamos tomarlo como una posición de algo que puede ser posible o puede ser imposible, puede ser verdadero o puede ser falso, para sacar de ello cualquier consecuencia. Y esta hipótesis luego debemos de comprobarla, ¿sí? Luego de este comienzo, de esta fase, viene la formulación de una teoría, ¿sí? Acá teníamos, perdón, se me atrasó la presentación, teníamos lo que les hablaba del planteamiento del problema, luego tenemos que realizar esa hipótesis y luego debemos de comprobar si esa consecuencia fue verdadera, fue falsa y por qué, ¿de acuerdo? Vamos ahora con la formulación de una teoría, que esta va a ser de causa y efecto siempre observada. De la fase anterior que habíamos trabajado, se tendrá recabada información sobre el objeto de estudio o el problema que nosotros vamos a tratar. Hechos y fenómenos totalmente económicos. Entonces, a partir de estos procede la elaboración de una teoría, es decir, de un conocimiento especulativo, dirigido a la explicación de fenómenos económicos. Esto siempre en reflejo de la realidad económica que nosotros estamos viviendo. También de su relación entre sí y tomando como base las cualidades de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Luego de esto viene la comprobación de esta teoría, ¿sí? En la comprobación de esta teoría vamos a verificar si la teoría formulada se produce a través de la experimentación, que consiste en el estudio de un fenómeno reproducido generalmente en un laboratorio, en condiciones particulares, siempre eliminando o adicionando variables que puedan influir en este proceso. Una variable es todo aquello que pueda ocasionar cambios en los resultados del experimento que nosotros estamos tratando. Entonces, la consumación de esta fase ocurre en la contraposición de los datos recabados mediante la observación con los datos obtenidos en el experimento, que generan una conclusión a este respecto, ¿sí? Luego de esto tenemos lo que es la formulación de leyes o principios. En esta formulación de leyes o principios vamos a partir de la hipótesis que ya habíamos formulado y de la información obtenida tanto en la observación como en la fase de experimentación. Puede llevarse a cabo la formulación de leyes siempre y cuando dicha hipótesis haya sido confirmada. Las leyes en este sentido contendrán ciertas regularidades
que darán lugar a principios generales y teorías que van a permitir predecir los fenómenos sobre los cuales este estudio se está basando. La importancia de la aplicación del método va a radicar en el intento que se hace o que hace el economista de puntualizar las relaciones invariables y permanentes que pueden existir en la realidad, ¿sí? Se los resumí de esta manera. Vamos a plantear la hipótesis, formulamos una ley y vamos a aplicar el método. ¿De acuerdo? Ahora tengo un ejemplo de implementación del método. Y yo traté de obtener todo aquello que sea más puntual, ¿sí? Observación, planteamiento del problema, hipótesis, la comprobación de la hipótesis, la formulación de teoría, la comprobación de esa teoría, la formulación de leyes y la experimentación. Muy bien, esta tablita va a estar en su hoja de trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer? Les voy a dar yo un pequeño ejemplo y ustedes lo van a realizar, pero tomando en cuenta otra empresa, ¿sí? Por ejemplo, yo tomé el personal que no está capacitado, ¿sí? Yo vi, por ejemplo, estoy trabajando en la despensa, ¿sí? En la despensa familiar. Y yo observé que el personal ya no sabe cómo etiquetar, no sabe cómo acomodar el producto que se tiene, ¿sí? Entonces yo busco un planteamiento del problema. Entonces yo ya observé, ¿sí? Que es que mi personal no tiene ya la capacidad. Esa es mi observación, mi planteamiento del problema. Entonces yo voy a buscar cómo darle solución a eso, ¿sí? Mi planteamiento del problema podría ser personal no capacitado para laborar en la empresa. Ese es mi planteamiento del problema. La hipótesis. En la hipótesis es donde nosotros nos suponemos algo y vemos si es verdad o no. Mi hipótesis podría ser que la empresa ya no está brindando capacitaciones para todo el personal que está trabajando, ¿sí? Entonces, esa es mi hipótesis. Luego vengo yo a comprobar esa hipótesis. Tengo que investigar desde hace cuánto no capacitan al personal, ¿sí? Entonces, yo ya comprobé que desde hace, por ejemplo, desde hace 2 años que no se capacita al personal y hay personas que recién han ingresado a trabajar. Entonces ya comprobé que esa hipótesis que yo estaba planteando que no se capacita es totalmente verdadera, ¿sí? Comprobé que mi hipótesis o lo que yo supuse sí es verdadero, ¿sí? Luego vengo a formular una teoría que es una causa y efecto. Esta formulación de teoría yo la puedo proponer como, ¿será que el personal que elabora en la despensa familiar no le gustan las capacitaciones? Yo ya tengo una teoría en la mente, que a ellos no les gusta actualizarse, siempre viven en su zona de confort. Vengo yo y entonces compruebo esa teoría, ¿sí? Es semejante a nuestra hipótesis, ¿sí? Es semejante. Entonces, formulando mi teoría, yo voy a investigar. Supongamos que ya investigué y es totalmente falso, ¿sí? Que a mi personal sí le gustaría capacitarse, pero es la empresa la que ya desde hace 2 años
no les brinda capacitaciones. Entonces yo ya tengo una formulación de ley. Vengo yo y analizo. Muy bien. Entonces vamos a poner una ley de que toda persona que quiera ingresar a la despensa familiar debe de tener una capacitación antes de ingresar, ¿sí? Como una capacitación de prueba de 3 meses, lo podríamos dejar. Esta persona va a estar capacitándose 3 meses en lo que sea, en todo lo que se hace en la despensa, ya ser cajero, acomodar producto, puede que guardia de seguridad, estar en la sección de carnes, en todo. Él tiene que pasar por cada una de las etapas para poder ingresar. Esa podría ser una ley. Otra ley puede ser de que tal vez a cada 2 o 3 meses se les va a estar brindando una capacitación a todo el personal para que se vayan actualizando y familiarizando con las nuevas metodologías que tiene la empresa para poder vender su producto y llamar más la atención debido a la competencia que se tiene. La experimentación sería de que todo lo que yo estoy planteando ya se está cumpliendo. Entonces yo coloco, sí se está cumpliendo porque toda persona que quiera ingresar está cumpliendo con su capacitación antes de, o podría ser de que sí se está cumpliendo porque cada 2 o 3 meses el personal recibe capacitación para innovar o para atraer la atención de los clientes, ¿sí? Ya deduje cada uno de estos procesos y eso es lo que yo deseo que ustedes hagan en su tarea. Tomar una empresa como referencia, ¿sí? Y si ustedes no quisieran, pues se la pueden inventar. Lo único que sí me colocan el nombre de la empresa en la parte de acá y me van detallando cada uno de los procesos, ¿sí? Para ver qué manera trabajar este método de la economía política, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería su hoja de trabajo. Si tienen alguna duda o algún inciso no les quedó muy claro o tienen ya duda en la realización de su tarea, pues me pueden escribir a este correo y con gusto les voy a estar respondiendo. Cuídense bastante y muchas bendiciones.